Hola Domingo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Richard? Uy, habla bajo. ¿Por qué? Tú no sabes lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Me escriben un mensaje la semana pasada que iban en el coche escuchando el podcast, un Sí. compañero del trabajo, Javi, Bien. con su bebé. Ah, Iba su mujer y él escuchando el podcast y no sé por qué se subió la voz o la música o no sé. Sería. Se despertó el Se bebé, despertó el bebé. se puso a berrear, tuvieron que parar en una estación de servicio. Por nuestra culpa. Claro, Sería por tu culpa. No, serían los modernos esos que pones en la música. será Spotify. Seguro que fue tu culpa, pero está. bien, a partir de ahora intentaremos. Le pedí disculpas sobre todo a su mujer. Sí. Avisaremos. Ahora va a entrar, vamos a decir algo que puede generar problemas con los niños, Sí, que puede herir su sensibilidad. A mí me pasó un día con los míos, que íbamos diciendo algo, ¿no? Era algo políticamente así un poco habla más incorrecto. bajo. Y entonces de repente los niños empezaron a reír detrás y dije, ¿qué ha pasado? Y era porque estábamos haciendo una anécdota de estas que es como que no deberían haber escuchado los niños. Y les hizo mucha gracia. ¿Tú eres de los que escuchaba en el coche los cantajuegos? No, intenté evitarlo todo lo posible. No vas a poner hoy a los cantajuegos, ¿no? No. Esperemos. No. Pues vamos a hacer eso de que duérmete, niño, duérmete ya. Que viene el coco y te comerá. Eso es incorrecto ahora mismo. Claro, imagínate. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy no estaríamos hablando de lo que hablamos si España fuera un país próspero y no un país / estado del bienestar con forma de tarta, con porciones contadas. Aquí no hay chantilly para todos, o alpiste para la vasca, alpiste para toda la vasca. Así ven los políticos las paguitas. Si en España lo fundamental fuera la productividad, el crecimiento y no el decrecimiento, siempre que no se hable del Estado, ¿se entiende? Este problema no cantaría como canta. ¿Cuál debe ser la postura con la llegada masiva de inmigrantes a un lugar en precario? ¿La postura del dedo índice indicando la salida? ¿La postura de la palma hacia arriba recibiendo limosna? ¿Qué postura ponemos? ¿Ves a uno de nuestros políticos de todos los partidos levantando un muro, firmando órdenes de deportación, decretando leyes que digan que los españoles primero y que si eres extranjero pasas al Club Prime con 10 sellos, 1 por año, en la tarjeta de fidelización nacional? Sobre todo si pasan a votar los que acaban de llegar. Pero esa es otra. La otra cara de la democracia. ¿Cuántos españoles en contra de las élites intelectuales votarían a un partido que proponga soluciones radicales a la llegada de inmigración masiva a un país precario? Porque a grandes males, grandes soluciones. ¿Cómo es de grande el wokista que llevas dentro? Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. ¿Qué tal, Domingo? ¿Qué tal, Richard? Hoy con The Smashing Pumpkins. Bien. Estos te sonarán. Me suena el nombre, pero nunca Son habría muy dicho que esta conocidos y canción era- facilones. Sí, pero nunca habría dicho que esta canción... Facilones, porque les llamas facilones. Hombre, es un indie facilón. Ah, Es vale. una Nirvana. Bien. Es un rock así... Pero vamos, que me O sea, gusta. los que sois muy modernos y muy intelectuales los despreciáis. Bien. Que yo no desprecio a nadie. Bueno, una sí, banda del sí. año 88 y que Bien. sigue sonando bien. Pero ahora ya tienes 60 años. Vamos, que todos mis respetos a la A ver, gente es que que el tiempo alarga sus pasa. carreras laborales. Claro, una banda de Chicago. Bien. Tengo pendiente viajar a Chicago, por cierto. Bien. ¿Tú ya lo conoces? No, ni Chicago Ah. ni a estos señores, pero me parece bien. Bien, pues hoy volvemos con el tema. Hoy volvemos con el gran tema. Yo creo que es el gran tema del año, de la década. Que si gobernara Milei en España no habría tema. Bueno, no lo tengo tan claro. ¿Que no? pero, Bueno. pero podríamos ver qué ocurría. Pero es el gran tema, la inmigración. Bien. En general, yo creo que el tema más es la demografía, los cambios que está experimentando la demografía, con caída de la natalidad, el Sí, envejecimiento sí. y la llegada de inmigración. Porque los cambios sociales que eso va a implicar, que ya está implicando y que van a sucederse en las próximas décadas,
nunca los hemos visto. Nunca ha habido en la historia de la humanidad sociedades, por ejemplo, con una natalidad tan baja, que sufran un proceso de envejecimiento como lo vamos a ver, como ya lo estamos viendo, y que además a eso se sume una llegada de un aporte inmigratorio de diferentes culturas, de diferentes procedencias, como estamos viendo en España. Así que me parece que es un gran tema para tratar mucho las diferentes derivadas económicos, políticas, culturales, sociales. Habrás visto el vídeo de esa que baila con el certificado de vulnerabilidad. Sí, lo he visto. De hecho, he visto dos, no solo uno. He visto dos chicas bailando. Tiene un pelo divino. Sí, dos chicas bailando y yo lo primero que uno piensa es está muy vulnerable, no parece. Pero bueno. Lo segundo que uno piensa es mañana no voy a trabajar. Sí, para quien no lo haya visto, está por ahí por Twitter, es bastante presente en los últimos días. Sí. Una chica con aspecto sudamericano, probablemente, bailando con un papel que pone certificado de vulnerabilidad y, pues ya digo, con poco aspecto de vulnerabilidad. Pero ahí el certificado lo tiene. ¿Y qué celebra? ¿Qué celebra? Pues que se lo han dado el certificado. ¿Y eso qué supone? Pues que va a tener una paguita, ¿no? Otra palabra de moda, una paguita durante unos cuantos meses o años. Claro, que tú y yo pagaremos. Sí, probablemente en parte sí. Claro. Ese es el tema polémico. Ese es uno de los grandes temas polémicos, claro. Porque nos meteremos en todos los charcos. Hoy nos meteremos. Y no estamos solos. No estamos solos porque para este tema, que bueno, pues hace honor al título del programa, Economía para quedarte sin amigos, tenemos a alguien que ha escrito un libro que se llama Inmigrantes, así en interrogantes, inmigrantes, y se responde sí, pero cualificados. ¿Por qué una inmigración desordenada, masiva y de baja cualificación pone en riesgo nuestro estado de bienestar? De Eduardo Arriero. Bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenas. Muchísimas gracias, Domingo y Nuria, por invitarme. Un placer estar aquí con vosotros. Bien, es una tesis que ya hemos defendido en este programa en otras ocasiones y es verdad que, como dice ya el título del libro, dice una inmigración desordenada y masiva de baja cualificación pone en riesgo nuestro estado del bienestar, que ya está en riesgo, Eduardo. Sin duda, está en riesgo y por muchísimas razones. La primordial, como ha dicho Domingo, de hecho, por la demografía, que al final es un factor transversal que afecta a muchísimos temas, como puede ser, por ejemplo, la vivienda, la sanidad o las pensiones. ¿Tú has visto el vídeo de la Lo que he visto baila? también. He visto muchos también, ¿Y qué piensas de ese vídeo? Me parece tremendo y que refleja muy bien la situación que estamos viviendo ahora mismo, que, como has dicho, además, lo vamos a pagar entre todos. Un vídeo que habla no solo del presente, sino del futuro. Y también del futuro, por ejemplo, electoral. Sin duda son los grandes problemas. Yo creo que más bien esta regularización, más que por razones humanitarias o de integración, es más bien una modificación del censo electoral, ¿no? Igual que podríamos decir con la famosa ley de nietos, que no son ya cantidades similares a las de la regularización, que unos hablan de 500.000, otros de 1 millón, otros de casi 2 millones, juntando la reagrupación familiar. Con la ley de nietos estamos hablando también de 2,5 millones de solicitudes de personas que no solo van a conseguir la residencia, los papeles, sino también la nacionalidad española. Es decir, que van a poder votar inmediatamente. Aunque es verdad también que los de la regularización, 2 de cada 3, más o menos, son personas que, por los países de los que provienen, podrían conseguir la nacionalidad en solo 2 años de estancia en España. Importante lo que dices, alteración de la democracia, podemos decir, y del censo. Sin duda. Sí. Hoy vamos a tratar sobre todo la parte más económica de cómo se integran esos inmigrantes y el punto de partida, yo creo que los que nos hayan escuchado en el último año más o menos ya lo conocen, que es que nosotros creemos que el argumento fiscal, el argumento de que la inmigración iba a ayudar a sostener el estado del bienestar, es complicado de mantener porque un porcentaje relativamente alto de los inmigrantes tienen una aportación fiscal negativa. Hicimos un programa hace unos meses en los que explicábamos los estudios que se han hecho en Dinamarca, en Holanda, en lo que nos dicen que los inmigrantes pues de determinadas procedencias, especialmente africanos, de algunas zonas asiáticas, pues que son fiscalmente deficitarios. Entonces es difícil plantear que ese tipo de inmigración poco cualificada, con un acceso complicado al mercado laboral, va a aportar un superávit desde el punto de vista fiscal. También lo hablamos con Pepe García Domínguez, Sí, claro. un poco la misma idea, ¿no? Entonces, con ese punto de partida, y es que ese tipo de inmigración, desde el punto de vista fiscal, como mínimo es complicado hacerse a la idea de que te van a ayudar mucho a sostener, puedes utilizar otros argumentos de solidaridad
o de ayuda hacia personas más desfavorecidas, humanitarios si quieres, pero no fiscales, pues Eduardo plantea su libro y dice: inmigrantes, sí necesitamos inmigrantes o pueden ser necesarios por esa parte demográfica de la que hablamos, pero él dice, pero cualificados. Entonces, la primera pregunta sería: ¿cómo lo está haciendo España? Es decir, ¿qué tipo de inmigración estamos atrayendo? España lo está haciendo, en conclusión, terriblemente mal. Llevamos décadas con políticas inmigratorias prácticamente inexistentes, caóticas, es decir, fronteras totalmente abiertas, tanto a los que entran legalmente, a los que entran legalmente, como a los que entran ilegalmente. Entonces, vemos cómo en las últimas décadas, por ejemplo, en el año 2000, la población inmigrante en España era solo el 2% de la población total. A día de hoy es el 20%. Entonces, España ha pasado de ser una sociedad relativamente homogénea a una sociedad completamente heterogénea, con países de culturas totalmente distintas y a veces contrarias, digamos, a la nuestra, incompatibles. Esto, por supuesto, tiene muchísimas consecuencias, no solo a nivel fiscal, porque sí, es verdad que los inmigrantes que estamos recibiendo, al ser no cualificados, reciben a lo largo de su vida, a lo largo del tiempo que están en España, mucho más del Estado, en forma de pensiones, de sanidad, de educación, que lo que aportan en forma de impuestos directos e indirectos y en forma de cotizaciones sociales. Sino que también, por supuesto, este fenómeno, esta entrada masiva de población, lo que te genera es un colapso absoluto de los servicios públicos, de las infraestructuras. Leíamos, por ejemplo, hace poco que España ha marcado récord histórico en las listas de espera. Hoy en día hay en España más de 850.000 personas esperando una operación. Con la vivienda ocurre algo similar. Si en España se construyen al año unas 100.000 viviendas, pero entran 600.000 personas de fuera, hablamos de saldo neto, ley de la oferta y la demanda, los precios se van a disparar. Entonces, por eso decimos que al final es un factor totalmente transversal que afecta a muchísimos temas, sobre todo a los más relevantes de hoy en día, como pueden ser las pensiones, ya que no vienen a pagar las pensiones, eso es seguro, o por ejemplo a la vivienda. ¿Qué es el mayor pero que le pones a la regularización del gobierno? El mayor pero que le pongo a la regularización diría que son los incentivos perversos que están generando con esta regularización. Porque al final lo que están transmitiendo es la idea de que aquel que incumple la ley, aquel que entra en España incumpliendo la ley, va a tener un premio. Entonces, esto supone un incentivo tremendo para que a medio y largo plazo se incrementen los flujos migratorios a España masivamente, esperando, por supuesto, otra regularización. Y otro factor, por supuesto, es lo que decimos, que la gente te argumenta que la inmigración es necesaria para ayudarnos a sostener las pensiones, el estado del bienestar, porque el sistema de pensiones es crítico, no están garantizadas a largo plazo, y te lo justifican de esa manera, como de que nos van a pagar las pensiones, pero sin duda el segundo gran problema que trae esta regularización es que no va a ayudar a mejorar las cuentas públicas, sino que más bien todo lo contrario, va a agravar aún más el déficit de las pensiones en el medio y largo plazo. ¿Vienen a trabajar todos los que vienen? Vienen a trabajar, yo sinceramente tengo mis dudas porque existen igualmente otro tipo de incentivos a no trabajar. En el libro, por ejemplo, hay un capítulo en el que hablo sobre los desincentivos al empleo. Hacemos una simulación de, oye, una persona, una mujer inmigrante del norte de África que viene aquí con sus 2 hijos y hacemos una simulación de, oye, ¿qué tipo de paguitas podría estar recibiendo? De ingreso mínimo vital, de renta de inserción, de bonificaciones fiscales de todo tipo, de libros de texto gratis, del comedor escolar, del bono transporte. Y nos sale que al final una persona en España puede vivir sin trabajar, simplemente con paguitas, puede recibir entre 1.400 y 1.600 euros. Entonces, con esas cifras, evidentemente, no compensa trabajar. Por eso digo, muchas personas al final de las que están viendo a España no vienen a trabajar, sino que tengo la sensación de que vienen a aprovecharse del estado del bienestar que tenemos en España, que por supuesto es muy generoso.
Sí, Somos un país amable. Bueno, ha salido dos veces la amable. palabra incentivo. A mí me gusta mucho y me gusta claro. cómo trata el libro esa parte, porque, por ejemplo, los incentivos a las personas que todavía no están en España y puedan querer venir. Siempre se plantea, por ejemplo, desde determinados medios, no solo de izquierdas, es un poco la mirada más habitual, ese riesgo que toman muchos inmigrantes, que numéricamente y estadísticamente es menos significativo que los que entran vía Barajas, ¿no? Vía los aeropuertos. Pero bueno, es lo más llamativo esas fotos de inmigrantes en cayucos, en pateras, que intentan llegar a las costas de Europa. ¿Qué es lo que quieren esos inmigrantes? Evidentemente lo que quieren es establecerse en Europa, tener un permiso de residencia en Europa. Efectivamente, ¿cuál es el incentivo que les ha dicho el gobierno? Les ha dicho, si os jugáis vuestra vida y llegáis a Europa de alguna forma, si físicamente lleguéis a Europa, os podréis quedar. Entonces, cuando luego decimos, no, es que las mafias juegan con las vidas de estas personas. Bueno, las mafias y los que les habéis dicho que para conseguir el premio gordo al que ellos aspiran tienen que jugarse la vida, porque si llegan físicamente a las costas europeas se podrán quedar. Entonces, esto casi nunca sale y yo creo que como mínimo habría que decirlo. Yo no pienso que esas personas sean idiotas, simplemente están haciendo un juego en su cabeza, están planteando, oye, ¿qué tengo que hacer para conseguir aquello que es mi mayor deseo? Y es llegar a Europa, y entonces es una decisión bastante lógica. Pero llegar a Europa o llegar a España, quiero decir, Italia, y si llegas a Italia... Depende de cuál sea la legislación en cada uno de los países. Claro, pero ahora que tenemos las fronteras abiertas... España hemos ido el récord. Claro, pero es que una vez que... y eso va a ser motivo de tensión política en Europa, estoy convencido, ya lo está siendo. Una vez que tú tienes un espacio Schengen en el que es relativamente fácil moverse, llegar a España es equivalente a llegar a Europa. A lo mejor tú quieres ir a Alemania, pero dices, primer paso España y luego iré hacia Alemania. Y luego pero somos el primer paso. Sí, la segunda parte es ese esquema de incentivos que explicaba Eduardo y que está muy bien planteado en el libro. Yo no sé si las personas que están en, pues una una inmigrante que está en un país norteafricano y que se piensa en venir a España, yo no sé si esa persona a lo mejor conoce todas y cada una de las ayudas públicas que puede recibir. Lo que es cierto es que cuando está en España, sí que en un análisis puramente económico lo que le lleva es a pensar, quizás esté peor trabajando, quizás tenga menos ingresos y tenga menos tiempo para estar con mi familia y menos posibilidades trabajando en economía trabajando en la economía oficial, que trabajando unas horas en B y cobrando buena parte de sus subsidios públicos. De hecho, no es tratar a esa persona ni como una ladrona, ni como alguien que está haciendo algo estúpido o que viene a aprovecharse, simplemente está respondiendo a unos incentivos que le marca la legislación. Claro, el certificado de vulnerabilidad tiene un sello oficial. Claro. Sí. En parte es lógico. Sí, totalmente. Es que al final, como bien dices, en economía todo se mueve por incentivos. Si quieres que se haga algo, incentívalo. Y en España llevamos décadas incentivando estos flujos migratorios hacia España, sin duda. Bien, y entonces, claro, nos dirá algún oyente, nos escribirá en algún comentario en cualquier plataforma de podcast en la que a partir del sábado estamos ahí para que nos escuchéis, nos dirá, vale, vamos a atraer a España inmigración cualificada. ¿Y cómo se hace? Claro, esa es la gran pregunta. Porque cuando Juan Eduardo lo sabe. Sí, pues le vamos a preguntar. Pero no solo eso, sino ¿qué es inmigración cualificada? Porque, claro, uno piensa en los dos tipos que están en los límites, ¿no? Que sería el inmigrante no cualificado, pues un inmigrante pues, de un país africano, sin ningún tipo de estudios, que probablemente no sabe ni leer y escribir en su idioma materno y desde luego no sabe castellano y que apenas ha pisado la escuela o incluso a lo mejor no ha ido nunca, es verdad. Hay países muy pobres que tienen unas dificultades enormes también en el tema de alfabetización. Y en el otro extremo está pues un estudiante del MIT o de Stanford que se haya licenciado en ingeniería informática o similar. O con una formación en FP. Claro, por eso digo, entonces entre esos dos extremos hay muchos tipos de inmigrantes. Que han venido a hacer labores, por ejemplo, albañilería, pintores. Entonces, ¿eso es cualificado? Por ahí va mi pregunta. ¿En qué momento empezamos a decir es cualificado? Porque digo yo que no será necesario ir al MIT o a Stanford o a Harvard para ser ese inmigrante cualificado que tú reclamas en el título de tu libro. Es una muy buena pregunta y siempre hablamos de problemas, pero es verdad que no solemos dar soluciones. Entonces, por ejemplo, para lo que comentas, Nuria, de, oye, un albañil que viene a España, al final es un trabajador cualificado porque en España los españoles no quieren ser albañiles. Pero eso también es olvidar que los españoles hace décadas sí que hacían esos trabajos. Hace 20 años los españoles trabajaban en la construcción perfectamente. Y incluso hoy en día hay muchos españoles
que tienen que emigrar a hacer esos mismos trabajos en otros países. Por ejemplo, conozco a muchos casos que se van a Reino Unido a trabajar en la hostelería como frigaplatos, otros casos que se van a trabajar a las minas en Australia. Entonces, lo que ha cambiado no es tanto la voluntad, sino la rentabilidad del esfuerzo. Entonces, digamos que la inmigración masiva ha permitido a ciertos sectores mantener esos empleos en condiciones indignas porque, por lo general... A pagar menos. A pagar menos, sin duda, porque al final son personas que vienen de unos entornos mucho menos privilegiados que el nuestro, entonces están dispuestos a trabajar por menos y en unas peores condiciones. Claro, necesitas trabajar. Eso es, entonces, en sectores como el campo, como en la hostelería, como en la construcción, es lo que ha permitido que se sistematicen los bajos salarios. No estoy hablando de que esta sea la única causa, por supuesto, porque hay otras muchísimas más, de regulación, de fiscalidad, pero sí que, por supuesto, es una de las que ha contribuido a generar esto. Correcto. Entonces, partimos de que inmigración cualificada, que es la que tú planteas que se necesita, sería pues un nivel a partir de FP superior, bachillerato, evidentemente universitarios y diplomados estarían ese sería el perfil de inmigrante que tú crees que podemos necesitar, que es un perfil que probablemente en España asociamos, pues por ejemplo, es muy típico y además no hay tanto en otros países europeos, con esas clases medias latinoamericanas que han venido mucho, pues venezolanos, colombianos, argentinos en los últimos años, y que es un tipo de perfil que encaja menos con el prototipo del inmigrante, pues decíamos antes, africano, de países asiáticos, etcétera. Sin duda. A ver, en los cálculos que hacemos nos sale que para que un inmigrante tenga una contribución positiva a las arcas públicas a lo largo de su vida, debe tener un salario medio de al menos 45.000 euros durante toda su vida laboral. 45.000 brutos. Eso es, 45.000 euros brutos. Entonces, para llegar a ese nivel salarial hace falta ser un trabajador muy cualificado con titulación universitaria y digamos que los que están viniendo generalmente, sobre todo del norte de África, no son ni ingenieros ni médicos. Sí, eso es así. De hecho, en general, para tener una contribución neta al Estado, desde el punto de vista fiscal, hay que tener esos ingresos, seas inmigrantes, es español. Los estudios de FEDEA, que los hemos comentado alguna vez en la pizarra, hicimos una sobre cuánto cobras y si eres aportante neto o eres receptor neto de ayudas públicas. Ese estudio de FEDEA lo que nos dice es que ya no solo salario bruto, porque ahí incluso incluiríamos las cotizaciones que paga el empleador. En realidad, a partir de salarios brutos de 30, 32, 34.000 euros, empiezas a ser aportante neto, por debajo eres receptor neto. Y más o menos la mitad de la población en España está en esa categoría de receptor neto. Del 50 al 70 de la distribución de ingresos estamos más o menos equilibrados y a partir del 70% eres aportante. Bueno, es que ya se da la situación, por ejemplo, que médicos en la sanidad privada hay muchos cubanos, venezolanos... Sí. Esos también están ya pagando las paguitas de otros inmigrantes. Claro, esa es un poco la idea. De hecho, en el libro lo dices un par de veces, que esos inmigrantes de alta cualificación, que son aportantes netos, están sosteniendo en parte a otros inmigrantes de más baja cualificación. Al final, ellos son los primeros perjudicados en el sistema actual. ¿Y cómo se hace para atraer esos inmigrantes de alta cualificación? En el libro hay un capítulo que lo dedico precisamente a esto, a hacer una serie de propuestas para un nuevo modelo migratorio, basado en 5 pilares. El primero sería la selectividad, es decir, el admitir que no toda inmigración es positiva y seleccionar, como hacen otros países con sistemas por puntos, seleccionar en función de conocimiento del idioma, en función de la afinidad cultural, en función de la cualificación, en función de la autosuficiencia económica. Entonces, ya es algo que aplican otros muchos países, como por ejemplo Canadá. En segundo lugar, acabar con las vías de regularización automáticas, como el arraigo, lo que hablábamos antes. No puede ser que al final una persona que entre ilegalmente tenga premio. Estás incentivándolo. Un tercer pilar, que es la condicionalidad, que para mí es el más interesante, que es que no deberíamos desligar las prestaciones públicas de toda aportación previa. Es decir, no puede ser que quien lleva décadas en España cotizando y pagando impuestos
tenga derecho a exactamente lo mismo que aquel que acaba de entrar en España. Por ejemplo, en Dinamarca, para acceder a gran parte de las prestaciones sociales, te exigen haber estado en Dinamarca con residencia legal durante al menos 7 años y 3 años de cotización. Entonces, ahí ya estás cortando gran parte de estos incentivos. Y otro pilar que es importantísimo es el adaptar la inmigración a las necesidades reales del país. España es el segundo país del mundo desarrollado de la OCDE con la mayor tasa de paro. Somos el país de la Unión Europea con la mayor tasa de paro juvenil. ¿Cómo podemos garantizar a personas que vienen de fuera una solución habitacional digna cuando ni siquiera nuestros jóvenes pueden emanciparse? ¿Cómo podemos garantizar a los que vienen de fuera una atención sanitaria digna cuando las listas de espera están en máximos? Ya, ¿y cómo vendes a todos los españoles el capitalismo? Porque claro, a ver cuántos votantes estarían dispuestos a votar lo que tú dices. Es impopular, pero bueno, al final por eso el programa se llama Economía para quedarte sin amigos, ¿no? Aquí hablamos de lo que España necesita, no de lo que es más popular. Hasta ahora estamos tocando cómo atraer, pero no sé si, yo creo en el libro eso se toca menos, si se plantea también o si tú crees que se debería plantear la posibilidad de incentivar o directamente expulsar, que es todavía más polémico, a los que ya están aquí, a los que ya han llegado. A ver, ¿quién quiere esa imagen en el telediario? Claro. A mí me parece que que el planteamiento de decir, no, estaría bien atraer inmigrantes de más cualificación, cuidado, también es un tema que no se trata mucho, lo que estamos haciendo con los países de origen, porque les estamos quitando a buena parte de sus jóvenes y algunos de sus jóvenes que aquí a lo mejor tienen baja cualificación, pero allí serían a lo mejor de los jóvenes mejor preparados o con más capacidad para impulsar la economía de los países de origen. Es un tema que se toca muy poco y que es muy importante. Ya, pero claro, sería un poquito para ellos que quieren salir de ese infierno. Claro, ahí está, es uno de los temas delicados, ¿no? Oye, yo quiero salir de mi país, ¿por qué no me permites ir? ¿Por qué no me permites ir al tuyo? Pero la segunda parte de esa mirada polémica es, ¿se puede realmente hacer, se puede revertir lo que se ha vivido en España en los últimos 20, 25 años y que en Europa se ha vivido desde hace 40, 50 años? O porque a mí me parece muy complicado. Yo creo que ahora mismo es una situación que como mínimo tienes que partir del hecho de que esto ya está y vamos a ver si se cambia o no cambia a futuro. ¿Tú crees que se podría cambiar? Es verdad que es complicado, pero de verdad que no es tanto como parece, porque al final solo de inmigración ilegal hay en torno a 1 millón en España. Solo por el hecho de estar ilegalmente puedes dictar una orden de expulsión. Lo que pasa es que luego no se cumplen por voluntad política. Con la ley de extranjería en la mano, también aquellos inmigrantes que delinquen, también puedes expulsarles. Cosa distinta es que no se hace porque no hay voluntad política. Y luego, respecto a los que ya están aquí de forma cualificada, que no delinquen, o incluso de forma no cualificada, es interesante porque me suena que algunos de los países nórdicos, que tienen una situación similar a la nuestra, hicieron una propuesta de, oye, tú inmigrante no cualificado, te incentivo que te vuelvas a tu país pagándote. Por ejemplo, te doy un cheque de 10.000 euros si te vuelves a tu país. ¿Qué decían? Pues a los 15 días vuelve. A por otro cheque. lo que comentaban, pero al final, muy interesante porque lo hacen porque estos 10.000 euros les sale mucho más a cuenta que tener a ese inmigrante no cualificado durante años en su país, porque les genera un déficit en las arcas públicas mucho mayor de esos 10.000 euros. ¿Qué es un inmigrante ilegal? Aquel que entra violando la ley. O sea, Pero puede entrar por baraja simplemente con una especie de permiso de turista. De hecho, es lo que pasa la mayor parte de las veces. Es verdad que lo que comentábamos antes... O sea, ilegal no solo el que viene en patera. Eso es, tenemos esa imagen en la cabeza de que el ilegal es el que viene en patera. Pero la inmensa mayoría de la inmigración ilegal que llega a España es por barajas. Vienen con un visado turístico y ya aprovechan, se quedan aquí durante X años y consiguen la residencia al cabo de 2 años a través de la institución del arraigo o esperando a la próxima regularización, como es el caso actual. Estábamos aquí hablando de algo que es verdad que yo creo que causa cierta confusión, y es que una vez que consigues los papeles, que se llama, directamente tú no puedes votar. O sea, directamente tú no puedes votar a Sánchez, que es lo que se dice. Correcto. La regularización que estamos viviendo ahora mismo lo que te da es los papeles, es la estancia legal en España y no la nacionalidad. Porque ahora mismo solo puedes votar si eres nacional español. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que del 1 millón, de los 2 millones de personas que se van a regularizar por
a causa de los países de los que provienen, que es sobre todo de Latinoamérica, 2/3 de ese 2 millones, va a conseguir la nacionalidad española en solo 2 años. Entonces, sí que vamos a ver una modificación tremenda del censo electoral de aquí a los próximos 2 años, sumándole este 2 millones de la regularización a los 2,5 millones que van a conseguir la nacionalidad con la ley de nietos. O sea que a las generales no llegan. A las generales no llegan. Por lo menos a estas. A las siguientes, sin duda. Sí, se va a producir un cambio. Otra cosa es cuánto voten. Yo, por ejemplo, el tema de las leyes de nietos, los que viven fuera, especialmente en Latinoamérica, intuyo que gran participación electoral no va a haber, aunque es evidente que sí que te cambia el censo, eso hay que reconocerlo. Y estos nuevos inmigrantes, la nacionalidad sí la van a buscar, sobre todo aquellos que vienen de las colonias españolas. Y para sus hijos. Lo tienen relativamente sencillo, ese periodo de 2 años es bastante corto, no hay muchos países que ofrezcan estas facilidades. ¿Cuántos se involucren, sobre todo a corto plazo, en el sistema político español, que muchas veces les es ajeno, no conocen del todo los partidos? Y cómo voten, habría que verlo, ¿eh? Y a medio plazo todavía más, cómo van a votar. En Francia, por ejemplo, hay muchas sorpresas sobre quién vota a determinados partidos, si van a votar más a la izquierda, más a la derecha, cómo se distribuye ese censo. Bueno, podríamos discutirlo mucho. Claro, es que ahora la paguita queda en el tejado del PP, si es el que gana las próximas elecciones. Ahí veremos. Y si pacta con Vox. Claro, pero también hay que tener en cuenta no solo la modificación del censo electoral, sino también el impacto inmediato que te genera en la economía. España vende que es el país que más crece. Sí, crece, pero porque aumenta masivamente la población española, que no tiene por qué aumentar el bienestar de la población. Es decir, crecimiento de PIB no equivale a crecimiento de bienestar. Pues Sánchez te ha estado vendiendo estos años que sí, que España es la economía que más crece, pero crece porque crece en población. Evidentemente, si fuésemos en España 100 millones de personas, pues la economía crecería aún más, porque hay más gente viviendo aquí, consumiendo, etcétera, etcétera. Y también eso político. Y les sirve también para posponer la reforma de las pensiones, porque les está generando un flujo de caja positivo a corto plazo y les viene fenomenal. Bien, 2 elementos más o menos polémicos que tienen que ver con la economía y que a mí me interesaba tratar. Dices en el libro que para que un sistema de protección social funcione, tiene que estar basado en la reciprocidad, en la contribución, en la proporcionalidad y en la responsabilidad. Y en un cierto sentido también se intuye de, no sé, iba a decir corresponsabilidad o cierto sentido comunitario, de que todo el mundo está implicado. Yo recuerdo a algunos de los autores que a mí más me gustan hablar sobre el estado de bienestar en los países nórdicos. Yo estoy en contra casi de cualquier estado de bienestar por principio, ¿no? Pero es evidente que es un modelo que funcionó durante muchos años. Pero uno de los principios que estos autores que mejor han tratado esos temas destacaban es que había cierto sentido comunitario tanto en los receptores como en los que pagaban. Es decir, un señor tenía derecho a una ayuda pública, pues por ejemplo, el caso más típico, se quedaba en paro, incluso tenía una adicción, estaba en una situación problemática o tenía un tema de salud muy grave y el ayuntamiento o el Estado le garantizaba una paga. Pero ese señor también sabía que sus vecinos, en cierto sentido, le vigilaban y que si notaban que estaba engañando, notaban que no estaba haciendo todo lo posible para salir de esa situación de necesidad, cumpliendo el pacto social de verdad, cumpliendo un poco el pacto social, había una cierta capacidad de presión social, incluso de ostracismo, porque sí, tú tienes derecho a la ayuda porque estás en situación de necesidad, pero debes hacer lo posible para salir de esa situación. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que afronta el estado del bienestar en Europa y en España, y tiene mucho que ver con esto que hemos hablado, que si las anécdotas, ¿no? El vídeo de TikTok o la persona que viene y que descubre que tiene más posibilidades de vivir bien o de vivir bien no, pero tener unos ingresos mínimos cobrando las diferentes ayudas públicas que involucrándose en la economía productiva oficial. ¿Cómo ves tú esa? Porque yo creo que uno de los grandes problemas desde el punto de vista social es esa sensación de no estamos todos en la misma onda de ese cumplimiento social y ya no existen, y desde luego en España no existen, esos mecanismos de presión comunitaria que hacen que sea más sostenible. Que hay guetos que nos quedan muy ajenos. Sí. Pero es un tema importantísimo. En el libro también dedico un capítulo entero simplemente al coste social, porque al final, como hemos dicho antes, sí, España ha pasado de ser una sociedad relativamente homogénea a una especie de mosaico intercultural fragmentado,
con muchísimos tipos de culturas que viven en sus propios barrios, que no se relacionan con el resto, de forma que, al final, sí, compartimos un espacio físico, pero no un sentido de pertenencia. Y esto es importantísimo porque España puede dejar de ser España, y como lo que está pasando ahora mismo, que muchas veces se publican listados de beneficiarios de ayudas sociales, últimamente también en la Comunidad de Madrid, y se ve como la inmensa mayoría de estos beneficiarios son personas que vienen de fuera. Entonces es muy peligroso porque el español percibe que queda relegado en su propio país, que él es el segundo. Entonces se siente menos español, o sea, se diluye ese sentido de pertenencia porque dices, joder, al final, ¿para qué te sirve ser español? Y lo que comentabas de otros países, claro, porque al final la solidaridad, bien entendida, empieza por los tuyos. A mí no me pueden exigir que invite a comer a cualquiera que pasa por la calle, que se sienta a mi mesa como si tuviera el mismo derecho que mi hermana, por ejemplo. Entonces, la solidaridad, bien entendida, empieza por los tuyos. No puedes dar de comer al vecino cuando incluso los tuyos están pasando hambre. Entonces, eso no es solidaridad, es negligencia con los tuyos. Ya hablábamos en la redacción, ¿verdad? Domingo y yo, antes de entrar, que yo, claro, España no lo veo como Japón, que Japón es verdad que es una sociedad, podemos decir, más racista en el sentido de que ve como otro, como el alien, ¿no? Al que llega. Yo creo que España no es así. Lo que sí que es verdad que últimamente muchos defienden, y lo hablaba con Domingo, lo de la teoría de la sustitución. Precisamente, que la gente sí que ve, la sociedad española ve que se nos está sustituyendo. Y que no estamos, esto es también complicado, pero a mí me da la sensación de que no te molesta igual que el que te hace la trampa sea uno que tú consideras de los tuyos a que sea uno de fuera. Esto es probablemente ilógico, es incluso antieconómico, decimos, ¿qué más da? Pero no lo sientes igual. Quizás porque piensas, bueno, este me está haciendo la trampa, pero sus padres o sus abuelos contribuyeron a lo que tenemos ahora, o quizás piensas, ahora está haciendo la trampa, pero en el pasado contribuyó en algo, o puede que contribuya en el futuro, o me está haciendo la trampa, pero por lo menos este nació aquí de casualidad, no es que haya venido a hacer la trampa, que esa es la sensación. Entonces, yo creo que ese punto es muy importante en la cuestión de la tensión que genera muchas de estas cuestiones complicadas de la inmigración. Cuando se habla de las ayudas públicas y de los servicios públicos, yo creo que hay mucha gente que siente, justa o injustamente, con cada caso individual de cada caso inmigrante, estos han venido aquí a aprovecharse de lo que nosotros habíamos construido previamente. Entonces, eliminar eso yo creo que ayudaría mucho. Por eso a mí me gustan las propuestas que se están haciendo en muchos países de no solo la que planteaba Eduardo esta especie de carné por puntos para darte la residencia, sino también estas propuestas de pues tienes que pasar 5, 8, 10, 12 años para acceder a determinados servicios públicos, a determinadas ayudas públicas. Yo creo que eso mitigaría esa sensación de habéis venido a aprovecharos de lo que no habéis construido previamente. Fíjate, ¿Y España, sin ser un país racista, tú crees que derivaría en un racismo similar al de Japón? No lo sé, pero es un modelo de sociedad que es interesante plantearse. Japón decidió más o menos digamos que por la propia dinámica del país y los partidos han ido, yo creo que reflejando lo que la ciudadanía les pedía, cerrar fronteras. Entonces es un país que no crece, que está envejeciendo a marchas forzadas, es un país sin relevo generacional, pero que al mismo tiempo ha decidido mantener una política migratoria ultra estricta. Y no parece que les vaya especialmente mal, aunque tiene otros problemas. Es una sociedad pues mucho menos dinámica, mucho más estancada de lo que sería España. Pero fíjate, hablando de lo de la integración, que me perdone Rayo si lo digo mal, pero yo le leí a Rayo hace unos años, él planteaba algo así como que se podría establecer un coste para acceder a la ciudadanía o al derecho a residencia. Pues 15.000 euros, 20.000 euros, comprar. Y de esa manera, ese sentimiento de te estás aprovechando nada más llegar de lo que otros llevamos pagando muchos años, también lo mitigarías mucho. Pero es, de nuevo, otra propuesta muy polémica. Desde luego, Eduardo. Sin duda. Yo creo que por un lado hay que tener en cuenta que esta sensación que comentas, Nuria, yo creo que se debe en gran parte a que los propios autóctonos o los nacionales ni siquiera tienen sus necesidades más básicas cubiertas,
Es decir, yo como nacional no puedo emanciparme, no puedo tener una vivienda. Yo como nacional veo que me dan cita en el médico a meses vista y vemos que aún así seguimos y seguimos trayendo a gente. Entonces, eso por un lado, yo creo que es en gran parte por la mala situación que vivimos en España en términos de vivienda, de sanidad, de empleo, etcétera, etcétera. Y lo que comentas, Domingo, está muy interesante propuestas de países que son también sociedades abiertas, ¿no? Muy tolerantes como la nuestra. Y es algo de lo que debemos estar orgullosos en España. Propuestas como, por ejemplo, las de Canadá o las de Suiza. En Suiza y en Canadá tienen implementado un sistema de, por así decirlo, de prioridad nacional en el mercado de trabajo. Es decir, tú como empresario tienes que justificar que no has podido contratar a un nacional para ese puesto de trabajo si contratas a un extranjero. Es decir, para traerte una persona de fuera a trabajar, tienes que justificar que no has encontrado a ningún nacional con el mismo nivel de cualificación. Y esto no es incompatible con ser sociedades abiertas y tolerantes, porque países como Suiza o como Canadá, desde luego que no lo son. Ya. Hablabas antes de mosaico intercultural, que lo tengo por aquí apuntado. ¿Cuántos españoles comprarían esto del mosaico intercultural? Yo creo que muchos, fíjate, votantes del PP, votantes del PSOE, supongo que de Vox menos, muchísimos. ¿Cuántos soportarían en una imagen en el telediario con las fronteras cerradas? Porque es que, claro, tiene muy buena prensa esto del mosaico intercultural. ¿Tú crees? Sí. Yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que yo ahora tampoco mismo estoy de tiene acuerdo. bastante mala. Yo creo que ahora mismo, para un porcentaje muy alto, incluso de votantes de izquierdas, no verían con malos ojos una política migratoria extremadamente restrictiva. Lo que decía ahora mismo Eduardo, que Yo tu creo- prioridad sea contratar a un español frente a un inmigrante. Yo creo que para buena parte del votante de izquierdas, si lo apoyasen sus partidos, irían detrás. De hecho, en muchos países nórdicos, quienes están llevando a cabo las políticas inmigratorias más duras es la socialdemocracia. Eso va a pasar, que la izquierda va a comprar todo este discurso, pero por defensa de la clase obrera. Sí. Y ahora pasa con partidos de izquierda un poquito Un poco lo que hablamos con Pepe minoritarios. García Domínguez hace Sí, o unas Frente semanas. Obrero Desde y una cosas perspectiva así. de izquierdas, él dice, es que para defender al obrero clásico lo que hay que hacer es pues que no te presionen los salarios a la baja, Eso que está no claro. haya una lucha por la vivienda, ese tipo de La cosas. izquierda lo acabará comprando, pero ¿tú crees que los grandes partidos van a comprar que se acabe el mosaico multicultural? Yo creo que eso lo único que tiene es prensa entre los medios de comunicación, que sí que siguen en ese discurso, pero en la calle, incluso entre los votantes de izquierda, no están en eso. Incluso muchas veces posturas que a mí no me gustan, pero la calle en España está en otra situación que en la que se ven sus medios. ¿Tú crees? Sin duda. Fíjate Sí, la no sé, frontera de estoy- Estados Unidos, ¿tú cómo ¿sabes, lo ves, Eduardo? Eduardo? Estoy muy de acuerdo contigo, Domingo, y se me viene a la cabeza famoso vídeo que salió hace ya algo más de un año en las adjudicaciones de vivienda pública en Galicia, que salían muchas personas llorando, españoles, señoras mayores de 60, 60 y tantos años, porque los adjudicatarios no habían sido ellos y había sido un tipo que se llamaba Mohamed, que acaba de llegar. Entonces, yo creo que en la calle sí que se percibe, sí que se quiere una política inmigratoria mucho más restrictiva, por lo que decimos de que poco a poco este argumento de que nos van a pagar las pensiones se está cayendo por su propio peso. Y luego que al final tiene muchísimo impacto en otros de los grandes temas, como hemos dicho, la vivienda. La vivienda, que ni siquiera nuestros jóvenes pueden emanciparse. Construimos 100.000 viviendas al año, que por supuesto también es un problema de oferta, es sobre todo de oferta, pero pese a que construimos 100.000, nos traemos a 600.000 personas de fuera. Vamos en el metro por la mañana o vamos en el autobús, que está a reventar, y nos encontramos que la inmensa mayoría de las personas son personas que vienen de fuera. Entonces, yo sinceramente en la calle sí que percibo que se quiere una política inmigratoria muchísimo más restrictiva, que se refleja también en gran parte en las encuestas que hace el CIS. La inmigración ya está entre las principales preocupaciones de la población. Puede ser que sea una percepción, pero vamos, yo no creo que aguantáramos muchos informativos con una imagen de la patera a la que coges y le das la vuelta, o que no le dejes llegar a España, o mira cómo se ve la política migratoria de Trump. O sea, lo ponen a parir, absolutamente. Es que de nuevo, le ponen El a parir, niño ese lo ponen que a parir se separaron de los medios de padres. Yo en esto probablemente estoy, digamos, más a la izquierda que en algunas cuestiones que la población media española, pero yo creo que hay una distancia, hay pocos aspectos en los que hay una distancia más
en los que haya más distancia entre opinión publicada y opinión pública. Yo creo que en la calle, en España, especialmente en los barrios de clases medias y medias bajas, que son los que compiten en realidad con esa inmigración recién llegada en servicios públicos, en ayudas, en esos, vamos, alejadísimos de lo que se publica. Y tú dices, no, pero es que mira cómo se trata la política de Trump. ¿Quién lo trata? Los periodistas, que somos una casta muy especial. Tú vete a un barrio normal y dices, ¿a ti qué te parece esto que está haciendo Trump? Y pregúntale, dirán, no, hombre, es que los policías esos se pasaron cuando le pegaron un tiro a no sé quién, pero que están expulsando a los ilegales. Me parece, pregúntale, a ver lo que te dicen. Sin duda. Comprando parte de lo que decís, de la opinión pública, comprando parte, es verdad que en el prólogo incluso se apunta la diferencia entre los políticos y lo que se maneja en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y en otros congresos de otros países y lo que opina la calle. Es decir, que el político sea más buenista con esto de la integración y en cambio la opinión pública no. Eso es así. Eso es, sí, sin duda. De hecho, hay encuestas que dicen, por ejemplo, que más o menos el 80% de los españoles está en contra de la inmigración ilegal. El 80% está en contra de la inmigración ilegal cuando es un fenómeno que lleva admitiéndose durante décadas. Y es verdad que el propio nombre lo dice, ¿no? Ilegal, pero que lo hemos estado permitiendo todos estos años y sin implementar prácticamente medidas para retenerlo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una distancia abismal entre los políticos que nos han gobernado en las últimas décadas y lo que es la calle. Yo, por lo menos, lo que percibo, también gente de mi generación, es que todos quieren políticas inmigratorias mucho más restrictivas e incluso que vayan más allá de la inmigración ilegal. De verdad. O sea, que empecemos a meternos con la legal, como han hecho otros países, como por ejemplo los nórdicos, incluso dando esos cheques para que los inmigrantes no cualificados se vayan, como ha hecho Suiza con la prioridad nacional del mercado de trabajo, como ha hecho Canadá. Es que incluso hace unos pocos días salía que en Suiza se va a votar próximamente, las próximas semanas, establecer una limitación en la población a 10 millones de personas. Estamos aquí discutiendo a micrófono cerrado porque Richard sigue, no, pero yo creo que la gente no aguantaría. No aguantaría esas imágenes. Cuando yo he dicho antes que yo estoy más a la izquierda es porque a mí el enfoque migratorio con el que yo estoy más de acuerdo está en la línea un poco de lo que plantea Eduardo. Es decir, sí aceptar la inmigración cualificada, buscar el tipo de inmigrante que mejor pueda encajar en la sociedad, pues eso, en el mercado laboral, desde el punto de vista fiscal. Sí, un poco sí, pero no hacer como los japoneses. Por ejemplo, a mí yo creo que tiene algunos problemas esa política y a mí yo preferiría un país con una inmigración más controlada a lo Canadá, Suiza, Australia que a lo Japón. Sin embargo, si tú me preguntas qué es lo que yo creo que el español medio, en qué está ahora mismo, el español medio está en echarlos a todos. A los buenos, a los malos y a los regulares. A ver, esta España es una ruina y yo parto de ahí. Y entonces, como ni es productiva, ni está enfocada... si luego les preguntaras, pues muchos dirían, hombre, no, todos no, yo también conozco mucho, no sé qué. Pero que el instinto del español de clase media, que tiene muchos de estos problemas que estamos diciendo, es decir, a los ilegales todos y a los legales vamos a ver a quién se queda aquí y quién no. Entonces... que los medios de comunicación tienen un discurso buenista en esto, pues sí, pero está alejadísimo de lo que yo creo que se ve en la calle. Si se tocaran las pensiones, a lo mejor os compraba algo. Porque claro, los pensionistas tienen mucho peso, pero como no se van a tocar las pensiones de estos pensionistas actuales, pues bueno. Veremos, no sé. En fin. Pero bueno, yo hay una pregunta... sí, por cierto, sí que te compro, Domingo, que yo es verdad que no me voy a meter en una mezquita a ver si los de la mezquita han salido de la situación de vulnerabilidad y pueden trabajar. En cambio, con un vecino, claro, tengo más afinidad a un vecino de toda la vida. Eso es así. Porque claro, estamos hablando mucho de atraer inmigración cualificada, hemos hablado de Suiza, de Canadá, Australia, y ahí está la cuestión del crecimiento, que tú también la tocabas antes, y son dos preguntas. Uno, ¿se resolvería esto con crecimiento? O sea, el problema no es solo la inmigración, sino que no crecemos en términos per cápita. Desde hace muchos años la renta de los españoles está estancada. En las últimas... Decrecemos. Ya ni siquiera es este gobierno, ¿no? Es que llevamos 3 décadas de rentas estancadas. Sí, no es ¿Se resolvería en parte esto con crecimiento? Y luego, en segundo lugar,
¿cómo vamos a competir con Canadá, Suiza, Australia? Lo digo porque, claro, decimos, no, vamos a traer inmigrantes cualificados. Y yo pienso, pues ese inmigrante cualificado ideal del que yo hablaba antes... Si puede decir algo. Claro, Porque parece que los llevamos, los traemos, los ponemos, como si fueran las fichas. Claro, que el tío está en Harvard ahí sacándose su carrera, o está en Stanford con su ingeniería, y dirá, hombre, pues si tengo que elegir un país, pues casi me voy a Suiza, que probablemente me paguen un sueldo de 15.000 euros al mes, y no a España a cobrar 2.500. Pero si España fuera de otra forma, lo mismo Málaga les interesaba. Imagínate cómo yo siempre he defendido Málaga, que podríamos ser la claro, Texas o la Florida europea. España tiene un clima que si igualase otro tipo de condiciones sería espectacular, pero no estamos ahí. No tenemos ni los salarios, ni las infraestructuras, ni los servicios públicos para dar un servicio óptimo a todo este tipo de personas, sin duda. Ni a los españoles. Ni a los españoles. Por eso decimos que al final, si no puedes dar de comer ni siquiera a tu hijo que pasa hambre, ¿cómo vas a poder dar de comer al primero que pasa por la calle? Entonces, eso es. Y lo que dices, Domingo, de, oye, ¿esto se solucionaría con crecimiento económico? Yo creo que en parte sí y en parte no. Es verdad que España lleva décadas con los salarios estancados. Y los impuestos altos. Y los impuestos altos. Pues yo sí soy inmigrante y digo, pero que en España se paga esto de impuestos. Pues y subiendo. Claro, o sea, es que claro. Y subiendo, pero yo creo que gran parte tiene también que ver con los flujos migratorios. A ver, los flujos migratorios en general, en cifras brutas, sin distinguir entre cualificados y no cualificados, porque no puedes tener un país con 10 millones de personas más, pero con las mismas infraestructuras, el mismo nivel de servicios públicos, el mismo número de viviendas. Por supuesto, hay que adaptarlo. Entonces, no es solo un tema de crecimiento, sino que va mucho más allá, yo creo. Y uno de ellos, por supuesto, es la inmigración. ¿Y cómo crees que va a reaccionar ese país en las próximas 2 décadas? Porque el país que viene ya está aquí, en cierto sentido. Es decir, 4 de cada 10 niños que nacen en España, grandes cifras, pero estamos ahí, no está muy lejos, ni por arriba ni por abajo. 4 de cada 10 niños que nacen en España ahora tienen padre o madre nacido fuera de España. En el País Vasco era más, ¿no? Claro, normalmente los dos, ¿no? Como que en el País Vasco. En Cataluña, sobre todo, es donde tienen las cifras más elevadas, pero también en el País Vasco, ¿eh? Pero normalmente los dos, porque además hay pocos matrimonios mixtos hasta ahora en España. Entonces, 4 de cada 10. Esto lo que quiere decir... Esto no es una proyección, esto es una realidad. En el año pasado, en los hospitales españoles, 4 de cada 10 niños que nacieron tenían o padre o madre extranjera, normalmente los dos. Y esto quiere decir que en el año 2050, dentro de 25 años, la mitad de los veinteañeros que haya por España van a ser extranjeros o hijos de extranjeros, porque a ese 40% se le va a sumar otros jóvenes que van a llegar en los próximos años y que, pues eso, la mitad de los veinteañeros que haya en España en la década de los 50 van a ser o estos niños nacidos ya en España de padre o madre extranjera o nuevos extranjeros que vayan llegando, la mitad. Es un cambio social brutal. ¿Cómo crees que va a, evolucionar esa sociedad? ¿Cuáles son los retos de esa sociedad? ¿Cómo se puede manejar eso? ¿Hay que luchar contra esa realidad o hay que asumir que es lo que tenemos y hay que intentar pues adaptarse? Claro, esto que comentas son dos ámbitos, dos elementos. Por un lado, que en España no se tienen hijos. Tenemos una tasa de natalidad ínfima. En el caso de las madres españolas es de 1,07 hijos por mujer y la tasa de reemplazo de una sociedad como la nuestra está en el 2,1 y a su vez tenemos una esperanza de vida altísima. Entonces, por un lado, no nace gente en España y por el otro tenemos unos flujos migratorios abismales. Entonces, estos dos fenómenos. El primero, la natalidad en España, es sin duda un reto que habría que afrontar. Y hay otros países que lo han afrontado de forma, yo creo que muy acertada, aunque no han llegado a esa tasa de reemplazo del 2,1, sí que han conseguido mantener la tasa de natalidad en torno al 1,7 hijos por mujer. Hablo, por ejemplo, del caso de Hungría, que tiene unas políticas de natalidad muy interesantes del tipo, a partir del segundo hijo, tú dejas de pagar IRPF de por vida, porque está visto como que estás haciendo un bien a la nación en forma de impuestos, de cotizaciones que va a pagar a lo largo de su vida y porque también es una realidad deseable que se tengan hijos. Otra política de natalidad muy interesante de Hungría es con la hipoteca. También a partir de cierto número de hijos te van bonificando parte de la hipoteca. Entonces, por un lado, sí, sin duda, habría que hacer políticas natalistas
para que en España se tengan hijos, que se incentive lo que comentas, que al final todo se mueve por incentivos. Es decir, tener hijos es bueno y, por otro lado, limitar los flujos migratorios que hemos estado recibiendo en los últimos años. No es fácil. Sí, lo que pasa es que cuidado, las políticas natalistas o las ahora mismo, que no digo ni que sea bueno ni malo, pero si no las modificas por origen de los padres, ahora quien cobraría fundamentalmente esas políticas natalistas serían más extranjeros o hijos de extranjeros, especialmente extranjeros y especialmente extranjeros de origen musulmán, extranjeros musulmanes, población musulmana, que son los que tienen más hijos. Sí, sin duda. Por eso mismo habría que revertir este tipo de políticas lo antes posible. También por lo que comentas que muchas personas que vienen a España pueden conseguir la nacionalidad en plazos tan cortos como 2 años. Entonces, desaparecen de las estadísticas de extranjeros, igual que desaparecen de las estadísticas de ilegales aquellos a los que se regularizan o que entran a tener los papeles por el arraigo, por ejemplo. Entonces, digamos que cuanto antes se reviertan este tipo de políticas, mejor para España, en mi opinión, aunque es verdad que es algo muy difícil de controlar, muy difícil, por no decir casi imposible, porque hay muchísimas personas que han nacido fuera, pero que ya te cuentan como españoles, por supuesto. El nuevo relato ya está aquí. Este va a ser un tema muy complejo, pero yo creo que va a haber en todas las sociedades europeas una tensión. Además, lo que decíamos antes, para mí es una de las cosas más importantes y no tiene tanto que ver con la economía. Ese sentimiento comunitario, las lealtades principales. No todos los grupos sienten que tienen las mismas lealtades. Esto se ve mucho en los deportes, cuando de repente dicen es que gana Marruecos a Francia y salen a celebrarlo en París. O se ponen a pitar la Marsellesa en un partido que había entre Argelia y Francia. Claro, porque hay una parte de la sociedad francesa que siente que su principal lealtad no es hacia el Estado francés, sino hacia su comunidad, hacia su grupo religioso, hacia su grupo de origen. Y yo no creo que eso sea malo, pero sí que genera una tensión enorme. Porque si tu lealtad primera, lo decíamos antes, por ejemplo, en la percepción de ayuda, en si cuánto contribuyes tú o no contribuyes a ese Estado que tú no le sientes como propio, son temas muy complejos y que además, en eso sí estoy de acuerdo contigo, Richard, quieren que estén fuera del debate público. Nadie quiere discutir eso cuando es realmente importante. Pues vamos a recordar el título del libro de Eduardo Arriero, Inmigrante, se pregunta, sí, pero cualificados. Pues enhorabuena, Eduardo. Muchísimas gracias, Nuria. Ha sido al grano. Nos ha gustado mucho, Domingo, y a mí el libro. Me ha gustado porque está muy conciso, muy lo importante y lo explica bien. Hay muchos temas que se pueden discutir, como en todos los temas, pero está bastante bien explicado su postura, los grandes números y cuáles serían las propuestas. Cortita y al pie. Gracias, Eduardo. A vosotros. Nos vamos. En fin, Domingo, no sé si se puede decir lo que estábamos hablando o no. No se puede decir. No nos metamos en más líos todavía. Me parece bien. Ya para el próximo programa lo intentamos dulcificar. Sí, pero va a haber en España situaciones muy difíciles relacionadas con esta iba un poco, sin especificarlo, sobre los actuales beneficiarios de esas ayudas y de ese ingreso mínimo vital. Veíamos a uno celebrándolo en un supermercado, que si el payo trabajaba y él no. Va a haber tensión entre colectivos, clarísimo. Va a haber... Es decir, ahora mismo parece que los dos grandes colectivos son españoles inmigrantes, pero no es así. Va a haber luego, entre los inmigrantes va a haber diferencias. De hecho, ya hay muchos inmigrantes que dicen, oye, que yo no soy como aquel. Incluso entre nacionales del mismo tipo te dicen, oye, que yo no soy como aquellos. No, entonces, eso se va a ir notando, pues ya se está notando en muchos países europeos, que dicen, ya, pero a mí no me mezcles con esos porque yo no soy de esos, aunque en esa primera gran categoría, españoles inmigrantes, lo vamos a ver, va a haber muchísima tensión y yo creo que buena parte de esto deriva del propio concepto de estado del bienestar. Eso sí estoy de acuerdo, esa sensación de juego de suma cero en el que lo que yo tengo tú lo pierdes y entonces trato de captar lo más posible. Bien, luchemos por nuestra tradición y nuestra cultura capitalista y liberal. Sí. Esa cultura que nos viene incluso de la época de Mariana. Con menos estado del bienestar habría menos peleas en este tema. Vamos. Claro, evidentemente. Se pelean por recursos que saben que son escasos y que además saben que lo que uno tiene se lo quita al otro. En fin, Domingo, pues nada, que estamos todos los sábados en todas las plataformas de podcast y los domingos en directo en el radio a partir de la 1 de la madrugada. Un abrazo enorme a repartir.